Que Dios bendiga de una manera especial a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a los amigos. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Estamos en una nueva entrega y gloria al Señor. Y el tema que le vamos a traer, cuídate de las raíces hebreas. Bendito sea el Señor. Cuídate de las raíces hebreas. Bendiciones para todos, tanto a los hermanos cristianos como a los amigos que nos van a escuchar por medio de este canal. Cuídate de las raíces hebreas, porque este es un movimiento, amado, que ha arrastrado a muchos hombres de Dios. Este movimiento enseña que nosotros hemos sido adoctrinados bajo la filosofía de las costumbres griegas y de las costumbres romanas, y que por ende hay que volver de nuevo a las raíces hebreas, hay que volver al original, a las raíces hebreas, y que los evangelios es una imitación pagana, y que es una imitación pagana, Cristo, también dicen que Cristo no puso fin a la ley, y que los escritos de Pablo como que no están bien claros. O sea que, hermano, esto es una doctrina de demonios y una herejía que esta gente está predicando, y han arrastrado a muchos hombres de Dios que se han dejado confundir porque se han descuidado. Entonces, vamos a leer, vamos a citar a 1 de Pedro 4:11 para dar este estudio, que es bajo el tema cuídate de las raíces hebreas. Iglesia, cuídate de las raíces hebreas. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:11 que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que sea en todo Dios glorificado por medio de Jesús. O sea que hay que hablar conforme a lo que está escrito. Vamos a hablar no lo que yo digo o lo que yo creo, es lo que está en la palabra, lo que está aquí, que es el fundamento. 1 de Corintios 3:10 o 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está establecido, que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a leer 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a empezar con este estudio. Bendito sea el Señor. Vamos a desmentir la falsedad que trae este movimiento, que no lo trajo Cristo Jesús ni lo trajeron los apóstoles. O sea, amado, de la ley, bendito sea el Señor, en la ley están los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre, no robará, no matará. Todo eso hay que cumplirlo, eso está vigente. Ahora, la ley que tiene que ver con los sacrificios, con los sacrificios, y con eso que se hacía de los sacrificios y de los lavamientos y todo ese asunto, eso tenía que ver con Jesucristo, con matar un cordero. El cordero representaba a Cristo Jesús. Se mataba un cordero en la mañana y uno en la tarde, que eso representaba a Cristo Jesús, era una simbología de Cristo Jesús, porque la Biblia dice, gloria al Señor, en San Juan capítulo 1 verso 29, que cuando Juan ve a Jesús dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amado, ellos también se basan, para ellos darle darle veracidad a su doctrina, de que Pablo guardó la fiesta, de que Pablo participó, y lo vamos a ver que sí que participó, pero la gente nada más le hace una doctrina de 2 o 3 versículos, pero no se van más allá el por qué Pablo accedió y fue a esas fiestas. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era el objetivo de Pablo de ir a esa fiesta? El objetivo de Pablo era introducirle el evangelio. No fue que Pablo pecó, con que él entró y se hacía pasar como uno de ellos. No fue que Pablo pecó, que Pablo estaba en la ley o que desobedeció, no. Sino que Pablo lo hacía para introducirle el evangelio, para darle a entender a ellos que todo eso que se hacía de la ley fue un mandato que fue Dios que lo mandó, que mandó a que se hiciera eso, pero que eso recaía en Cristo, y que ya no había necesidad de hacer sacrificio ni nada de eso, ni cabo de año, ni luna, ni cabo de año no, sacrificio, ni luna nueva, ni nada por el estilo, ni los lavamientos, sino que eso recaía y se tenía cumplimiento en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando leemos en Hechos 18, verso 4, dice que
discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor. Y llegó a Éfeso y le dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Qué era lo que discutía? Que ya no era por ley que estábamos viviendo, que era por gracia, que ya Cristo era el cumplimiento, que todo lo que se hablaba de la ley, Cristo lo cumplió, que era en Cristo que recaía. Bendito sea el Señor. Los cuales le rogaron que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volvería a vosotros si Dios quiere. Entonces ellos, basándose en esa cita bíblica, ellos están diciendo como que Pablo enseñó a judaizar, a que guardaran la ley, y no es así. Nos vamos a dar cuenta que no. Vamos a ver el por qué Pablo está diciendo esto y por qué Pablo así y se hace pasar como uno de ellos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver más según vayamos avanzando. Estamos introduciéndonos en el tema. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pablo también dice en Hechos 16:1 que Pablo dice que después que llegó a Deber y a Lístara, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y que daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice que quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que sus padres eran griegos. O sea, le circuncidó por causa de aquellos judíos. O sea, que habían judíos que se habían convertido a Cristo, pero estaban también, tenían la doctrina, no se habían despegado del viejo pacto. Aún estaban viviendo en la ley. Y no se puede servir a dos señores. Jesús dijo, o amará a uno y menospreciará al otro. Eso está claro, no se puede servir a dos señores. Entonces, ellos nunca entendieron, los judíos. Por eso es que usted ve que en la carta de los hebreos, la carta que se hace a los hebreos, no para enseñarlo a judaizar, es para enseñarle que ya no es por ley, que es por gracia, que Cristo es el cumplimiento de la ley. Seguimos con este estudio, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Dice que le circuncidó por causa de los judíos, porque Pablo dice en una que la circuncisión que nada sirve, que aquí lo que es que el todo del todo es Cristo, y que el que se arrepiente a Cristo ya ha sido justificado, que ya no es por ley que estamos, sino por gracia. Además, en San Juan capítulo 1:17 dice que la ley vino por Moisés, por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que no se puede ligar una cosa con la otra. El cumplimiento de la ley es Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Entonces, gloria al Señor. Seguimos con este estudio. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos 2:17 en adelante. Estamos introduciéndonos para entonces entrar en materia. Gloria al Señor. En la cita que ellos se basan, para luego entonces darle la explicación por qué Pablo hacía esto. Cuando llegaron, en Hechos 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido con todos los ancianos, a los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Se da cuenta? Ya ellos sabían, se le había informado, porque Pablo andaba por toda la sinagoga, donde quiera que iba, enseñando que que Jesús era el Cristo, y que la ley ya no era por ley, sino era por gracia, que ahora era por Jesucristo que teníamos que guiarnos, no por la ley mosaica. Entonces dice aquí que en el verso 22 dice: ¿Qué hay pues? Le dijeron como en forma de interrogación: ¿qué hay pues? La multitud se ha reunido de cierto, porque oirán que ha venido. Pues esto que decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícalo con ellos, purifícate con ellos, paga a sus gatos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de los que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley.
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de los sacrificios de los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por toda parte enseña a todo contra el pueblo, la ley, y enseña todo contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. O sea, aquí está una introducción, amado. Oigan lo que dijeron a Pablo. A Pablo le dijeron: mira, haz esto. Toma 4 varones que hay aquí que tienen obligación de voto. Parece que eran nuevos convertidos y todavía estaban sujetos a la ley. Y le dijeron: entra con ellos, purifícate con ellos para no armar un alboroto. Pero no era que Pablo enseñaba eso, porque Pablo lo que enseñaba era la ley de Cristo, enseñaba la gracia, mejor dicho. Bendito es el Señor, que Cristo era el cumplimiento de la ley y que ya no era por la ley de mosaica, sino que todo lo que se hablaba en la ley recaía en Cristo, y que Cristo era el cumplimiento de la ley. Entonces aquí dice claramente que le tomaron porque ya lo conocían, fue descubierto. Pablo entró encubiertamente, fue un plan que tuvieron y una estrategia para que no se armara un alboroto, pero lo descubrieron. Y a Pablo entonces ahí lo toman preso, y usted sigue leyendo, después que lo toman preso, y oiga, y Pablo coge muchísima lucha, llegó a parar hasta Roma, bendito sea el Señor, fueron llevándolo de sitio en sitio, bendito sea el Señor. En 1 Corintios 9:20, bendito sea el Señor, Pablo dice, note bien que Pablo hizo también, se rasuró la cabeza, también participó en esa fiesta, y también dijo: tengo que participar en la fiesta de Jerusalén. Pero usted no sabe por qué Pablo hacía eso. El objetivo de Pablo, que Pablo hacía eso, era porque Pablo era para introducirle el evangelio, para darle a entender que todo lo que se hablaba en la ley recaía en Cristo, que ya era por Jesucristo. Ellos los judíos no entendían eso. Pero Pablo, como tenía la revelación del Señor, Pablo se lo enseñaba, iba a sinagoga por sinagoga y persuadía a judíos y a griegos y a judaizantes, persuadía a muchos de ellos, porque Pablo tenía el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que usted ve en 1 Corintios 9:20, mira lo que dice Pablo, el por qué Pablo hacía esto. Pero no era que Pablo él lo hacía de corazón, sino que Pablo lo hacía con la sabiduría para él llegarle a los judíos y para poderle ministrar el evangelio de Jesucristo. Recuerde que una vez Pablo llegó a Atenas y ve muchísimos dioses, y luego ve al Dios no conocido, y ahí él dice: precisamente de ese Dios le vengo a hablar. Y ahí Pablo se le introdujo de una forma sabia. Pablo tenía la sabiduría del Señor. Bendito sea el Señor, porque Pablo siempre reprendió, incluso a Pedro lo reprendió en el capítulo 2, verso 11 de Gálatas. Pablo dice: pero ven acá, tú siendo judío y sabiendo bien, ¿cómo tú, sabiendo bien que Cristo, la enseñanza de Cristo Jesús, cómo es que tú vienes y enseñas al pueblo a judaizar? Cuando Jacobo, que era el hermano de Jesucristo, que tenía la iglesia, que tenía una iglesia, cuando él llegaba, él se apartaba de los judaizantes. Y se hacía como uno de los de la gracia. Pero cuando se iban la gente que hablaban de la gracia, del evangelio de Cristo, entonces él se unía de nuevo con los judaizantes y enseñaba a judaizar. Incluso hasta Bernabé fue arrastrado, y Pablo lo reprendió, le dijo: hipócrita, porque tú no andas correctamente, y los reprendió a todos ellos. Oye, a Pedro, que Pedro fue el que Dios puso como pastor y estaba enseñando a judaizar. O sea, la Biblia dice en Eclesiastés 1:9 que nada de nuevo debajo del sol ya han precedido, nada de nuevo debajo del sol, ya han precedido. O sea que la historia se repite,
ya han precedido en los siglos pasados. O sea, la historia se repite. Pedro estaba judaizando después de haber conocido la gracia, después de haber andado con Jesucristo. Y Pablo tuvo que enfrentarlo. Ahora, ¿por qué Pablo entraba a esa fiesta? Se hacía pasar como uno de ellos. Era para enseñarle el evangelio. Pablo pecó, no, porque esa ley fue dada por Dios. Lo único que ellos no entendían, que esa ley tenía cumplimiento en Cristo. Y que ya esa ley, ya no había ya que seguir en esa ley, sino que había que ahora seguir en la gracia. Entonces vamos a 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Se está dando cuenta? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Oiga bien, me he hecho a los que están sujetos a la ley. O sea, él se introducía entre ellos para aplicarle el evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero hay muchos que han tomado esta cita y la han tomado para mal ejemplo, diciendo, no, que Pablo se hacía como uno de ellos para ganárselo para Cristo. Y tú lo ves que hoy en día meten meten el reggaetón en la iglesia, meten la salsa, meten la bachata, cantan todo eso, se visten como los mundanos. No, hay que tener cuidado con eso, porque Dios nunca enseñó al pueblo a que se mundanalice. Dios enseñó al pueblo a la santidad. Entonces, cuando Pablo entra aquí, se introduce entre ellos, se introduce como quien está guardando la ley. Sin embargo, Pablo no guardaba eso de corazón. Pablo se introducía entre ellos y hacía cierta participación entre ellos, pero era para explicarle y darle el conocimiento qué significaba eso y que eso recaía en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice aquí, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Eso está claro. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿Se está dando cuenta? Y esto hago por causa del evangelio. O sea que Pablo hacía eso, era para ganárselo para Cristo y para enseñarle el significado de la ley que recae en Cristo. Eso está claro, pero Pablo no mandó a judaizar nunca. Incluso note bien que en Hechos capítulo 2, 21, 17, usted lo lee hasta el 30, usted se da cuenta que a Pablo se dan cuenta cuando entra y lo agarran, se dan cuenta, lo agarran y lo sacan del templo, porque era que le enseñaba al pueblo a que no guardara la ley de Moisés, que ya no había que guardar la ley de Moisés, que había que vivir por la gracia que era Cristo Jesús. Amén. Seguimos en este estudio. Por eso es que usted ve que en Hechos 15, verso 1, Pablo y Bernabé tienen que ir a Jerusalén para tratar un asunto con los judaizantes, que había muchos judaizantes que habían creído en Cristo, pero estaban enseñando, es necesario que guarden la ley de Moisés, porque si no guardan la ley de Moisés, entonces no pueden ser salvos. Entonces Pablo va ante ellos y le dice que no, que eso no es así, que eso es falso, que la ley, que no es por medio de la ley, que es por medio de Jesucristo. Entonces ahí Pablo llega a Jerusalén y lo recibe la iglesia. Entonces por eso, amado, el apóstol Pablo hacía esto, porque Pablo le enseñaba, bendito sea el Señor, el evangelio, le introducía el evangelio, porque la ley fue dada por Dios, pero ellos nunca entendieron que esa ley tenía cumplimiento en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Seguimos. En Marcos capítulo 2, verso 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace por la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo, de otra manera el vino nuevo rompes los odres y el viejo se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odre nuevo ha de echarse. ¿A qué Cristo se está refiriendo aquí, hablando como si fuera en parábola? Bendito sea el Señor. Hablando aquí en este término, bendito sea el Señor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, dando a entender que el evangelio no se puede mezclar con la ley mosaica.
No se puede mezclar, o sea que no se pueden unir los dos, porque es imposible. Porque la ley, como le dije, tiene cumplimiento en Cristo. El fin de la ley de Cristo ahí finalizó. O sea, no se puede mezclar, porque esos corderos y toda esa fiesta que se hacían era símbolo de Cristo. Cristo era, bendito sea el Señor. La Biblia dice que la ley fue un ayo, un tutor que nos llevó y nos guió hacia Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir Romanos 3:20. Cristo habla claramente aquí que no se puede ligar la ley y la gracia. No se puede ligar. Por eso dice Juan 1:17 que la ley la trajo Moisés, pero la verdad y la gracia y la verdad la trajo Jesucristo. Amén. Entonces Romanos 3:20, vamos a ir entrando más profundo. Bendito sea el Señor. Porque aquí sí vamos a hablar, gloria al Señor, con más detalle de este asunto, derribando ese argumento de las raíces hebreas, gloria al Señor. Y el tema es, iglesia, cuídate de las raíces hebreas, que es una doctrina de demonio y dañina, donde ha arrastrado a muchos ministros, a muchos siervos de Dios, porque se han descuidado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Se da cuenta? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Usted está viendo? Por la ley y por los profetas fue testificada la gracia del Señor, el Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, ha sido manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, la gracia del Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que no hay diferencia. La gracia vino para todos, tanto para el judío como para el no judío. O sea que mediante Jesucristo somos salvos, todos somos salvos, todo aquel que cree en Jesucristo. O sea, ya no es por la ley, ya es por Cristo Jesús. Por eso que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga en dos. O sea, ya recuerde que nadie tenía acceso. Bendito sea el Señor. Dios nada más trataba con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Trataba con el pueblo de Israel. Después llegó el momento en que Dios trató con toda la humanidad. Aunque sabemos que en la misma ley, o sea que Dios siempre ha tenido el mismo trato para con todo el mundo. El trato de salvación ha sido para todo el mundo. Porque la Biblia dice que el cordero que mataban, Jehová le dijo a Moisés que los gentiles tenían que circuncidarse para poder participar y que también podían participar del cordero. O sea, dando a entender que la salvación Dios siempre ha estado pendiente en la salvación para todo el mundo, que eso nada más no es de la gracia, desde el tiempo de la ley. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para para aclarar mejor este asunto. Entonces, dice que en Gálatas 3:20 que no es por medio de la ley, que por la ley nadie puede ser justificado. Entonces Gálatas, en Romanos 3:20, entonces Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces el Espíritu Santo no se recibe por la ley, por las obras de la ley, porque usted guarde el sábado, guarde cuantas cosas de la ley que ya fueron abolidas, que tuvieron cumplimiento en Cristo. No se recibe por eso, se recibe por la gracia en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Recibiste el Espíritu por la ley o por la gracia? O por la ley o por el Espíritu Santo. Y dice claramente, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Se está dando cuenta? Que las raíces hebreas te mandan a guardar la ley. Y aquí te dice claramente Pablo que nosotros no recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley, sino que por el oír, por la fe, por aceptar a Cristo como Salvador. Entonces que recibimos el Espíritu de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No son los que son de la ley, los que guardan la ley, no. Son los que son de fe, los que creen en Jesucristo. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Son los de la fe, no son los que son de la ley. O sea, Pablo en ningún momento enseñó a judaizar. Pablo se introdujo entre ellos y lo dice en 1 Corintios 9:20. Fue por eso, se hacía como uno de ellos para poder, a ver si se podía ganar a unos cuantos de ellos y explicarle mejor la revelación de la ley, que eso recaía en Cristo Jesús y que por medio de Jesús es que tenemos salvación, que Él era el Cristo y que de la ley y los profetas y todo lo que se hacía en la ley recaía en Cristo Jesús. Amén. Entonces Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que dependen de las obras de la ley, bueno, eso es para lo de las raíces hebreas. Oiga lo que dice aquí, los que creen en las raíces hebreas que están arrastrados por esa doctrina de demonios. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para no obedecerla, para no hacerla. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá, por su fe en Cristo Jesús. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que he colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Debe decirle algo. Si usted no lo sabía, Moisés, los profetas, los sacerdotes, gloria al Señor, el justo, lo que eran justos de aquel entonces, no vivieron por la ley, vivieron por la fe. Y nos vamos a dar cuenta aquí. Oiga bien. Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Oiga lo que dice aquí. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3 dice claramente, gloria al Señor, en el verso 9, no hay ley, no hay justo, no hay ni uno, pero dice más para adelante, después que usted lo lee, que esto lo dice a los que estaban bajo la ley, no a los que estaban bajo la ley, es que lo dice. Entonces, en Timoteo, lo vamos a buscar aquí. En Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, vamos a leer el 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro que es buena. Legítimamente es cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros reconocemos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Eso está claro. Y mira lo que dice el verso 9. Conociendo esto, primera de Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas y para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. ¿Se da cuenta? No fue dada para el justo. Y la Biblia dice claramente en Primera de Pedro, creo que 1:11, que los profetas que profesaban de lo que había de venir en cuanto a Cristo y a lo que se refiere a la iglesia, dice que tenían el Espíritu de Cristo. Y en Romanos capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ellos todos vivieron por fe. ¿Cómo lo sabemos? En Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Abraham fue constituido padre de la fe. Que por la fe Moisés sacó el pueblo de Egipto y renunció a la grandeza y a la riqueza que él tenía en Faraón. Y comienza a hablar de los grandes hombres de Dios por la fe. O sea, la fe estuvo mucho antes de la ley. Bendito sea el Señor. Ellos vivieron por fe. Fueron justificados por la fe. Dice que claramente que la ley no vino para el justo. Entonces seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Porque Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu. Y en 1 de Pedro 1:11 dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo. Y Hebreo 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces seguimos con este estudio. Gloria al Señor. Dice aquí, la ley no es de fe, sino que el que hiciere por estas cosas vivirá por ella. El que hiciere esto por estas cosas vivirá por ella. El que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito,
porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no se recibe guardando la ley, no se recibe porque usted guarde el sábado, porque Cristo es el descanso. Dice que en Mateo 11:28 Jesús dijo claramente: venid a ver los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Ese sábado, día de reposo, representaba a Cristo. Por eso es que usted ve que Cristo en la sinagoga él se la lucía y sanaba en día de reposo. La mujer que tenía, creo que los 18 años, los 17 años, que estaba atada por un demonio, que estaba jorobada, encorvada, el hombre de la mano seca, era el día de reposo que Cristo hacía todo su milagro. Incluso en el templo, incluso Jesús dijo, para que sepan que aquí hay uno que es mayor que el sábado, que el Hijo del Hombre es dueño del sábado, así mismo dijo. O sea, Él es el dueño del sábado. Entonces Él dijo, si creyeran a Moisés, creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Creo que eso está en San Juan 6:46, si mal no recuerdo. O sea que, Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La Biblia habla claramente que por la ley nadie se puede justificar. Bendito sea el Señor. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bendito sea el Señor. La fe, venida la fe a los gentiles y también a la mayoría del pueblo de Dios, porque recuerde que ya la fe estaba en Abraham y estaba en los profetas del Señor. Porque en aquellos tiempos solamente el Espíritu Santo lo tenían los profetas, los reyes y los sacerdotes. Y por eso Pablo dice, pero venida la fe, venida ya para los gentiles y para los judíos también, que esperaban el Mesías, pero que nunca entendieron el propósito de la ley mosaica. Nunca entendieron que ese propósito recaía en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estoy bajo ayo, ya no estoy bajo la ley, que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Jesús fue nuestro tutor, fue, mejor dicho, nuestro tutor, nuestro guía. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, venida la gracia. Bendito sea el Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por la ley mosaica. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según las promesas. Eso está claro. Hermano, cuídese, iglesia, estamos ministrando bajo el tema, iglesia, cuídate de las raíces hebreas, que ha arrastrado a muchos ministros, a mucha gente lo ha arrastrado. Esa es una doctrina de demonio. Gálatas 2:21 dice, no desechemos la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso está claro. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo, entonces Cristo murió de balde, pero no es así, no es por ley, es por gracia. ¿Por qué Pablo está peleando, está discutiendo en los Gálatas? Porque los Gálatas también estaban volviendo a los rudimentos de la ley. Y Pablo tuvo una constante guerra con este asunto, porque, gloria al Señor, habían gente que llegaban y se arrepentían de los judíos y seguían con la ley mosaica y introducían eso al pueblo. Note bien que hasta el mismo Pedro fue reprendido en Gálatas capítulo 11, que estaba enseñando a judaizar a escondidas y hacía una simulación cuando llegaba Jacobo, que era el hermano de Jesucristo, que tenía la iglesia en Jerusalén, me parece. Dice que cuando llegaba Jacobo, él se salía de los judaizantes y se iba del lado de los que estaban de los de la gracia, siendo Pedro que andaba con Jesucristo y que Cristo lo puso como pastor, también cayó en eso y Pablo tuvo que reprenderlo. Y aquí dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no podemos desechar la gracia, es por gracia, no es por ley. Ya aquí no hay que matar macho cabrío, no hay que guardar sábado, no hay que guardar nada de eso, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Gloria al Señor. En Gálatas 5:1 dice, oiga lo que dice,
Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, aquí a la esclavitud del judaísmo, porque ya eso tuvo cumplimiento en Cristo. Dice aquí, he aquí yo Pablo os digo, escuche bien, Gálatas 5:1 hasta el 6, vamos a leer, estamos en el verso 2. He aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque si yo, de nada os aprovechará Cristo. He aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Escuche, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, esa gente que usted lo ve hablando en las redes sociales, del judaísmo, de las raíces hebreas, esa gente cayeron de la gracia hace tiempo, amado. Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Pablo o a estos mentirosos, a estos falsantes? Ya que la Biblia dice en Efesios 2:20, fundamentado sobre los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal del ángulo es Cristo mismo, es Cristo Jesús. Cristo es el ángulo, el fundamento. En 1 Corintios 3:10 y verso 11 me parece, dice que nadie puede poner otro fundamento que esté establecido, el cual es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que guiarnos de los escritos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles escribieron lo que Cristo le habló a través de su Santo Espíritu. Amén. Y Pablo es el apóstol de los gentiles. No es uno que por ahí que le llaman de un tal Gamaliel y unas cuantas personas que son gente que están ya distorsionados, que vienen distorsionando el evangelio y trayendo herejía y doctrina de demonios. Gente impía, amado, que conocían la verdad y que una vez predicaron la verdad y hoy en día se fueron de la verdad. Por eso dice el apóstol Pablo que a no ir más allá de los escritos, porque se van más allá de lo que está escrito en la palabra. Iglesia, ten cuidado, no te vayas más allá de los escritos, de lo que está escrito en la palabra. Que por eso es la apostasía y por eso es amado tantos problemas que hay en la iglesia de Cristo. Porque la gente se va más allá de lo que está escrito en la palabra. Y eso es peligroso. Dice que lo que sabéis, los que viven bajo la ley, lo que lo que aplican la circuncisión, y los que están obligados a guardar la ley, de Cristo habéis desligado, de la gracia habéis caído. Eso está en Gálatas 5:1, lo repite 2 veces, tajantemente Pablo reprocha esto. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estamos bajo la ley. El que tenga el Espíritu no está bajo la ley. Por eso te le dije que en 1 Pedro 1:11 dice claramente que los apóstoles, los profetas tenían el Espíritu de Cristo, no estaban bajo ley, estaban bajo el Espíritu Santo de Dios, porque el que obedece la palabra de Dios no está bajo ley. Bendito sea el Señor. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecer, pues lo que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en ese sacrificio cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, hablando de Cristo Jesús, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se está hablando aquí de Cristo Jesús, que fue el sacrificio perfecto. Bendito sea el Señor. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces la gente de las raíces hebreas enseñan al asunto de la fiesta, de las lunas y todo ese asunto, amado. Eso aquí Pablo reprende eso y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra de lo que había de venir. ¿Quién? De Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la ley. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente, Romanos 10 capítulo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios
por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, se estaban bajo la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. El fin de la ley es Cristo, Cristo es el cumplimiento. Bendito sea el Señor, y no como ellos dicen, que Cristo no finalizó, que la muerte de Cristo no tuvo, no le dio fin a la ley mosaica. Aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Ahí finalizó la ley mosaica con Cristo, porque Él la cumplió en su totalidad. Bendito sea el Señor. Recaía en Él. Bendito sea el Señor. Entonces Mateo 22:37, Jesús le dijo a María: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Bendito sea el Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Gloria a Dios. Romanos 3:10. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dice que el fin de la ley es Cristo, bendito sea el Señor, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están. No, Romanos 3:10 habla de que dice no hay justo, no hay ni uno. Pero luego en el verso 19 dice, de Romanos 3 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, sabemos que lo que dice que no hay ningún justo, lo dice a los que estaban bajo la ley. Porque le dije que los profetas y los siervos de Dios, los justos, no vivieron bajo ley. Dice que la ley no fue dada para ellos. 1 Timoteo 1:9, léalo. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, 1 Timoteo 1:9, aquí lo dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los parricidas, para los matricidas. Ya leímos eso, gloria al Señor, no fue dada para el justo. Vivían en el Espíritu, porque Primera de Pedro 1:11 lo dice. Bendito sea el Señor. Aquí lo vamos a leer de nuevo. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Se da cuenta que ellos tenían el Espíritu de Cristo, no estaban bajo ley. Gloria al Señor. Y Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna ley, bendito sea el Señor, ninguna ley de maldición, ninguna ley de restricción, porque el que anda en el Espíritu anda derecho, anda guiado por Dios. En Hebreos 11, del 1 al 40, dice claramente que por fe fue que vivieron todos los profetas. Ahí lo dice. Y la fe es un fruto del Espíritu. Gloria al Señor, no es de ley. La fe no es de ley. Y lo hemos leído. La fe no es de ley. Gloria al Señor. Es de la gracia. Es decir, que la gracia estaba manifestada en un pequeño grupito de aquel entonces. Sabemos que la gracia la trajo Jesucristo para toda la humanidad. Pero aquí, en ese grupito de los profetas y los justos, estaba la gracia de Dios, estaba el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces en Gálatas 5:1 dice: está por firme la libertad. Bueno, ya leímos eso, que dice Pablo que de Cristo habéis desligado. Si os digo que todo hombre que está obligado a guardar la ley, que están obligando a que se circunciden, de la gracia habéis caído, de Cristo se habéis desligado. Lo dice aquí en Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante. Entonces, Gálatas 3:6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed pues, por tanto, que los que son defectos son hijos de Abraham. Y las Escrituras previniendo que también nosotros íbamos a alcanzar, íbamos a alcanzar también la promesa, por medio de la fe. Gloria al Señor. Gálatas 1:6, estoy maravillado, oiga bien, de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que seguir un evangelio diferente. O sea que, gloria al Señor, hay poder en Jesús. Aquí habla claramente, amado, gloria al Señor. Hemos dado este estudio
Vamos, gloria al Señor, a leer, gloria al Señor, otra cita bíblica para entonces darle fin a este estudio. Mire, en Hebreos capítulo 7, verso 18, gloria a Jesús, vamos a leerlos aquí. Hebreos 7, 8, 13, vamos a leer, vamos a ver. Hebreos 8, 13, mira lo que dice aquí, gloria a Jesús. 8, 13, dice así, Hebreos 8, 13, al decir nuevo pacto tenemos, al decir nuevo pacto ha dado por viejo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso que Cristo dice que no puede un remiendo nuevo poner algo nuevo, meterlo un remiendo, poner un remiendo nuevo en un remiendo viejo. Gloria al Señor. Déjame ver si los hallo aquí. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. En Marcos, capítulo 2, no me acuerdo bien, gloria al Señor. Marcos 2:21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, refiriéndose a la ley, a la ley. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace por rotura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odre nuevo ha de echarse. Gloria al Señor. O sea que bendito sea Dios. Aquí está claro que dice claramente que en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, la Biblia habla claramente. Entonces vamos a leer entonces Hebreos 7, 18 y el 19. Mira lo que dice aquí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Se da cuenta? Queda pues abrogado que queda quitado el mandamiento anterior, porque Cristo que cumple el mandamiento, Cristo que cumple la ley. Todo, ¿por qué dice que la cumple? Porque todo eso, los machos cabríos y todo eso que se hacía, los sacrificios, los lavamientos y todo eso tenía cumplimiento en Cristo Jesús. Que no vamos a entrar en un detalle de eso porque no vamos a terminar, no terminaríamos ahora. Estamos dando estamos haciendo este estudio, haciendo un pequeño resumen, porque si no entramos bien a más profundidad, entonces no vamos a acabar, tendría que dar varios estudios. Estamos dando los importantes. Aquí lo dice claro. Entonces cuando usted se va en Juan 6, capítulo 53 y 56, mira lo que dice aquí. Juan 6, mira lo que dice aquí. Juan 6, 53, mira lo que dice aquí. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se da cuenta? Que el que come su sangre, el que come su cuerpo y bebe su sangre, dice que tiene vida eterna. Entonces, el amigo que me escucha ahí, le vamos a dar el significado. ¿Qué significa eso? El Cristo no está hablando en un término literalmente, que van a comer su carne y que van a beber su sangre. No, a eso es lo que se refiere. Era el que aceptara su sacrificio, ya que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, iba a derramar su sangre, su carne iba a ser sacrificada. Bendito sea el Señor. Iba a derramar su sangre, y todo aquel que aceptara ese sacrificio entonces iba a tener vida eterna. O sea que eso está claro. Entonces, leyendo a Mateo 26, 26, mira lo que dice aquí. A eso era que Cristo se refería. Los judíos de aquel entonces, su mayoría, muchos de ellos, los religiosos, no aceptaron a Cristo. Los fariseos, la gente de la ley, no aceptaron a Cristo, no aceptaron el sacrificio de Cristo. Y el que no acepta el sacrificio de Cristo, lamentablemente, está preso. Y los que están volviendo a la ley no están aceptando el sacrificio de Cristo, se han desligado de Cristo. Entonces, aquí en Mateo, bendito sea el Señor, Mateo, vamos a buscarlo de un pronto. Mateo 26, 26. Gloria al Señor. Dice Jesús, 26, 26.
Dice aquí, gloria al Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Aquí ellos estaban comiendo simbólicamente. El cuerpo representaba a Cristo Jesús, el pan representaba el cuerpo de Cristo. Tomaron, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, les dio diciendo, bebed. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre y el nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Se está dando cuenta? Ellos dicen que no, que Cristo no le dio fin a la ley mosaica. Aquí dice Cristo, este es el nuevo pacto. Y en hebreo leímos que queda abrogado el mandamiento anterior. Entonces Cristo Jesús es el nuevo pacto, bendito sea el Señor. Aquí le dice, este es el nuevo pacto. Está claro, bendito sea el Señor. Todas esas raíces hebreas es una doctrina de demonios y que muchas personas han caído ahí. Dicen, ahora es que yo sé, yo estaba ciego. El Señor reprenda al diablo. Eso es doctrina de demonios, no se deje confundir. Escudriñe las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Y Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cristo es el cumplimiento de la ley. Romanos 10:4. O sea que la Biblia es clara y es precisa. Así que, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta otra nueva entrega. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Hicimos lo que pudimos en el amor de Cristo. Yo sé que usted va a entender claramente porque estamos hablando con base bíblica. Hasta la próxima. Que Dios me les siga bendiciendo. Amén.